La palabra de Dios esta mañana, acompáñenme en sus Biblias, acompáñenme en sus notas a Mateo capítulo 12 y de nuevo nuestro objetivo va a ser del verso 38 al 42, la señal de Jonás. La semana pasada vimos al Señor y esto es después de que reprendió a los fariseos debido a su tradición, su distorsión del evangelio, su autojusticia. De nuevo habían tomado el sábado que había sido destinado a ser una bendición para la humanidad y lo convirtieron en una carga. Habían añadido obras a algo que debía ser descanso. Y mientras el Señor sanaba en el sábado, sus discípulos estaban recogiendo espigas en el sábado. Estos fariseos vinieron para intentar condenar al Señor, para intentar condenar a los discípulos, y estaban haciendo esto nuevamente, no basándose en las Escrituras, sino en sus tradiciones, y el Señor los reprendió severamente. ¿Sabes? Él dijo que desea la misericordia más que el sacrificio, y están ignorando el llamado bíblico a la misericordia, traer un sacrificio por su error, y el Señor dice, mucho mejor. La obediencia es mejor que el sacrificio, y Él desea misericordia sobre el sacrificio. Así que estos tipos realmente se habían alejado de la palabra, y realmente en esto estaban presentando un falso evangelio de justicia propia para estar bien con Dios versus lo que realmente era el sábado. Se suponía que enseñaría nuestro descanso en el Señor Jesucristo, porque el sábado era solo una sombra, una enseñanza de siendo el cumplimiento que vendría en Cristo, donde se encuentra nuestro descanso definitivo. Y así el Señor los reprendió por eso. El Señor habló sobre su hipocresía, cómo no tenían problema con alguien sacar sus ovejas que cayeron en un pozo en el sábado, pero prohibían que un hombre fuera sanado en el sábado. Así que los reprende por eso. Y luego de eso vemos un milagro poderoso, un hombre que es sanado siendo ciego, mudo y poseído por un demonio. Y la gente está asombrada, y sin embargo los fariseos se endurecen aún más. Se endurecen en su dureza de corazón contra el Señor Jesucristo y lo acusan de expulsar demonios por el diablo. Dicen que haces esto por el príncipe de los demonios, Belzebub, que no solo era una referencia al diablo, sino era una referencia sucia, porque eso significaba el Dios de la inmundicia. Entonces Jesús, tú andas con el Dios de la inmundicia, es lo que decían. Y el Señor se volvió absolutamente y los corrigió prácticamente, los corrigió bíblicamente. Les explicó que si un reino está dividido contra sí mismo, de hecho caerá, implosionará. Entonces Él les dice que lo que están diciendo ni siquiera es lógico, y luego el Señor les llevó al hecho de que si Él está expulsando demonios por el Espíritu de Dios, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Y así Él está diciendo, escuchen, están rechazando el reino de los cielos por su propio reino, y luego el Señor les dice que todo lo que hablen contra mí será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo en esta era o en la era venidera nunca será perdonado. Y habla de blasfemar contra el Espíritu Santo, nunca ser perdonado. Y muchas personas llegan a ese pasaje y se les cae el corazón y dicen, no quiero decir nunca nada contra el Espíritu Santo. Y comenzamos a retroceder. ¿Dije alguna vez algo contra el Espíritu Santo? Y realmente retrocedemos y observamos bíblicamente lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Y quiero tocar eso rápidamente y vamos a seguir adelante porque estas cosas van juntas. Nuevamente recuerden que lo que estaban haciendo era realmente rechazar a Jesús. Y al rechazar a Jesús, estaban rechazando al Espíritu Santo. Están diciendo, no trabajas con el Espíritu de Dios, sino con un espíritu falso. El Señor dice, ese pecado no será perdonado en esta edad ni en la venidera. Y recordemos, cuando el Señor fue a la cruz, fue para perdonar todos los pecados del mundo, ¿verdad? Él es la propiciación por nuestros pecados, así como por los del mundo, lo que significa que Él pagó completamente el precio. Chicos, deben saber esta mañana, todos los pecados han sido perdonados por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando dijo que está terminado, lo decía en serio. Sin embargo, hay una cosa, todavía hay un pecado que no es perdonado, es el pecado de la incredulidad. Estaban rechazando al Espíritu Santo. Cuando rechazas a Jesús, rechazas al Espíritu Santo. Y los hombres hoy en día, sabemos que el Espíritu Santo convence a todos los hombres de pecado, justicia y juicio. Y cuando responden al Espíritu de Dios, responden al Evangelio, entran en ese descanso de tener el perdón de Dios y estar en una buena relación con Dios. Pero realmente, cuando las personas están en un lugar donde no han llegado a Cristo, realmente están en un lugar de blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la buena noticia es que puedes salir de eso a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y esta es la razón por la que el Señor incluso les dijo,
o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. El Señor dice, escuchen, están blasfemando contra el Espíritu, pero pueden hacer algo al respecto. Puedes hacer el árbol bueno, esto sale de ti porque tu corazón es malvado. Podría hacerse algo. Y aquí es donde Él se adentra en nuestras palabras y dice, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado, que por sus palabras fueron condenados, rechazando a Cristo, pero por sus palabras podrían ser justificados al poner fe en Cristo, porque ¿qué dice la palabra? Quien invoque el nombre del Señor será ¿qué? Será salvado. Y entonces, vamos de ahí a donde estamos esta mañana. Pensarías que después de eso, estos hombres caerían postrados, clamarían a Dios. El Señor nuevamente está realizando señales y prodigios para cumplir las Escrituras. El Señor les está trayendo la verdad, los está corrigiendo de manera práctica, los está corrigiendo bíblicamente. Y en lugar de clamar al Señor, leemos después, la respuesta fue, bueno maestro, queremos ver un signo de ti. Muéstranos una señal. Vamos a hablar de esto esta mañana. Querían ver una señal. Veremos en el Evangelio de Lucas que las multitudes querían ver una señal y el Señor responde con una generación malvada y perversa. Quiere ver una señal y hablaremos de eso esta mañana. Personas que andan buscando ver una señal de Dios, poniendo a Dios a prueba. Dios, si haces esto, creeré. Solo quieren ser entretenidos. Esta es realmente una imagen de estos, siendo hombres naturales que solo querían satisfacer su apetito natural, pero no tenían ningún deseo por el Espíritu de Dios y las cosas de Dios mismo. Y entonces el Señor les dice de nuevo, una generación malvada y perversa busca una señal, y hablaremos mucho de muchas cosas en eso. Y Él dice, escuchen, la única señal que se les va a dar es la señal del profeta Jonás. Y hablaremos sobre diferentes patriarcas en las Escrituras, aspectos de sus vidas, siendo imágenes de Jesucristo. Y necesitamos saber que cuando estudiamos la palabra podemos tener de nuevo revelación de Jesús, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Cuando Jesús dice específicamente que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Así que Él dice que la única señal que obtienen es una señal encontrada en las Escrituras del Evangelio de Jesucristo. Y lo que vemos aquí es un énfasis puesto en la Escritura sobre señales y maravillas. Escuchen, las señales y maravillas son buenas, pero las señales y maravillas nos salvan. Es el Evangelio de Jesucristo el que salva almas. Y luego hablará sobre esa generación en Nínive que se arrepintió cuando Jonás les predicó, juzgando a esta nación que estaba rechazando la predicación de Jesucristo. Y luego Él habla también sobre la reina del sur y Salomón, cómo ella vino y condenará a esta generación, porque están escuchando la predicación de Jesús y lo están rechazando. Estos otros se arrepintieron ante la predicación de Jonás y Salomón, y Jesús es mucho mayor que esas otras personas. Bien, entremos en la palabra de Dios esta mañana. Eso es un poco de donde hemos estado. Vamos allí ahora, desglosémoslo. Leamos juntos del versículo 38 al 42. Dice, entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo, Maestro, queremos ver una señal de ti. Pero Él respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera busca una señal y no se le dará ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y aquí hay uno mayor que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y de hecho uno mayor que Salomón está aquí. Así que otra vez, el Señor acaba de reprenderlos por la blasfemia contra el Espíritu Santo. Les ha dicho que hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o que hagan el árbol malo y su fruto malo. Así que aquí es donde estás. Puedes hacer algo al respecto. Puedes confesarme. Así que por tus palabras serás justificado. Y si no lo haces, por tus palabras serás condenado. Y uno pensaría que desde aquí habría una respuesta al Señor. El altar de nuevo estaría lleno. Y en cambio vuelven con, oye maestro, queremos ver una señal de ti. Y aquí está la cosa, en este punto. El Señor ya les había dado señales y maravillas en abundancia. Hemos estado leyendo sobre señales y maravillas a lo largo del libro de Mateo. Y cuando tomas los otros evangelios y miras la línea de tiempo, escucha,
Donde quiera que el Señor iba, señales, milagros, prodigios y liberaciones lo seguían. Ahora, el Señor no estaba haciendo estas cosas para montar un espectáculo. No era como un ministerio ambulante o de carpas donde, hey, ven y mira señales y maravillas y ven a entretenerte y, ya sabes, hagamos el gran escándalo. No era eso. El Señor estaba haciendo esto para mostrar su amor, para los quebrantados, su compasión por los que sufren, para mostrar el poder de Dios y demostrarles que, en efecto, el reino de los cielos estaba allí en la tierra, que el hombre celestial había bajado y estaba entre ellos. Y todos estos signos y maravillas no eran al azar. Todos estos signos y maravillas se estaban desarrollando a través de la vida de Jesús para cumplir las Escrituras. No eran señales por un lado y las Escrituras por otro. Eran señales y maravillas según las Escrituras. Leímos esto antes en Mateo, nos hemos referido a ello varias veces. Mateo 8, 16. Al llegar la noche, le trajeron a él muchos endemoniados y con una palabra expulsó los espíritus, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, diciendo, él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Y así estas cosas fueron un cumplimiento de la profecía, tal como se profetizó que el Mesías vendría a través de una virgen, que nacería en Belén, del libro de Daniel. Sabemos sobre la línea de tiempo en la que nacería alrededor de ese tiempo, tantas profecías cumplidas acerca de la vida de Jesucristo, para que cuando viniera el Mesías, la gente pudiera saberlo por las Escrituras, que de hecho este es el Mesías. Y eso incluía un ministerio lleno de señales y maravillas, al Señor trayendo sanaciones, así como también yendo de nuevo a la cruz. Por sus llagas fuimos curados, para tomar nuestro pecado sobre sí mismo. Él, absolutamente, el Padre, lo envió, que no conoció pecado para ser enviado por nosotros, para que podamos convertirnos en la justicia de Dios en Cristo Jesús, para que nuevamente esa última enfermedad del pecado pudiera ser tratada a través de la obra de la cruz del Calvario. Así que nuevamente el Señor les ha dado señales y prodigios en abundancia, todo de acuerdo con las Escrituras. Y en este punto, especialmente los escribas y fariseos, que se suponía eran los hombres de la palabra, quienes se suponía que debían ser los pastores de la época abriendo la Biblia, quienes se suponía que debían tener ministerios basados en la Escritura, no en su tradición, no en la justicia propia, no en la autopromoción. Ellos deberían haber estado en las Escrituras, deberían haber estado mirando las Escrituras ahora y no las señales. Deberían haber visto los signos y maravillas del ministerio de Jesús y haber regresado a las Escrituras. Y si hubieran hecho eso, en este momento estarían postrados, llamándolo Señor, no desafiándolo, dándole solo servicio de labios, llamándolo Maestro en lugar de Señor, diciendo, oye, danos otra señal. Y escuchen, las señales y prodigios son maravillosos. Las señales y prodigios están bien, es glorioso. Cuando alguien tiene una enfermedad y va a los ancianos de su iglesia y la persona es ungida con aceite y oran por ella, ves a Dios tocarla y sanarla y escucha, a lo largo de los años hemos visto que eso suceda muchas veces y a Dios sea toda la gloria en eso. Estamos siguiendo las Escrituras. Las Escrituras nos han dicho que hagamos estas cosas, que impongamos manos, que oremos y demás, y simplemente encomendamos a la persona a Dios y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. A veces es la voluntad de Dios sanar. Otras veces tal vez va a obrar a través de esa enfermedad, ya sabes, igual que Pablo con la espina en su carne, pero absolutamente oramos, damos gloria a Dios y demás, y las señales y maravillas son maravillosas. Pero escucha esto, las señales y maravillas no salvan almas. Es la Escritura la que salva almas. Es la predicación del Evangelio. Eso genera fe en los corazones de hombres y mujeres y los lleva a la salvación. Observa el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, convierte el alma. La ley del Señor que ante todo muestra a un hombre que es un pecador. Así como el Señor dice que eres una generación malvada y adúltera, el Señor está diciendo que eres pecadores. La ley de Dios me muestra que soy un pecador, me muestra que estoy bajo condenación, pero alabado sea Dios por la declaración de Jesús, que vivió una vida sin pecado, que murió por mis pecados en la cruz del Calvario, que entregó su vida, que la retomó, que derrotó al pecado, la muerte, Satanás y el infierno, que a través de la fe en Él puedo tener salvación, a través de la fe en Él puedo ser convertido de pecador a santo, a un hombre bajo la ley, hasta el infierno, ahora un hombre bajo la gracia, salvado por la obra terminada del Señor. Así que tengo la certeza de mi salvación, no a través de mí, sino a través de Él y lo que ha hecho por mí. ¿No son buenas noticias? En última instancia, en esto
El Señor los está señalando al Evangelio. 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Llegaremos a eso en un segundo. Noten Romanos 1:16. Y de nuevo, las señales y maravillas están bien, pero es la Escritura la que salva almas. Y necesitas saber esto, porque de nuevo, señales y maravillas, y hablaremos sobre personas que persiguen señales y maravillas en lugar de Jesús y la palabra aquí en un momento. ¿Sabes? Ves una señal o un prodigio y dices, wow, acabamos de ver el poder de Dios. Y cuando es un verdadero movimiento de Dios, es increíble. A Dios sea toda la gloria. Amén. Él está en el trono. Puede hacer lo que quiera hacer, cuando quiera hacerlo. Y a veces simplemente invade el tiempo y el espacio y hace cosas que es como, hombre, esto fue un milagro de Dios. Alabado sea Dios por eso. Sin embargo, necesitas saber que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Que esta es la palabra de Dios, que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y cuando se predica el Evangelio de Jesucristo, absolutamente hay un poder en ello. Y eso es tan evidente incluso a nuestro alrededor, en un mundo que en su mayoría es hedonista. Igual que estas personas que venían a Jesús, son carnales. Y cuando empiezas a hablar de la palabra de Dios, la gente empieza a ofenderse muy rápido, ¿verdad? Quiero decir, empieza a pensar en las personas que están, maldito, y sus nombres usados como una maldición. Solo puedo pensar en uno, su nombre es Jesucristo. Y tú te preguntas, ¿por qué es así? Porque el nombre de Jesucristo tiene poder, y hay poder en las Escrituras. Entonces, cuando los hombres se centran en su propia personalidad y cuando se presentan las Escrituras, los Evangelios, surge una convicción que les incomoda en sus búsquedas hedonistas y quieren suprimir esa verdad con injusticia y por eso reaccionan violentamente contra ello. Vemos mucho de esto hoy en día. Es porque el Evangelio tiene poder. Observa Romanos 1:16. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el Evangelio según las Escrituras. Continúa diciendo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Y oír por la palabra de Dios. No dice que la fe venga por señales y maravillas, aunque nuevamente el signo del que el Señor está hablando es un signo escritural. Así que van de la mano. Pero no dice, déjale ver un signo y maravilla, entonces la fe vendrá. Ahora escucha, Dios puede traer un signo y maravilla, pero es el Evangelio lo que salva almas. Es la escucha del Evangelio. Los hombres necesitan escuchar la ley de que estaban condenados al infierno, son infractores de la ley. Eso humilla a un hombre y hace que un hombre mire hacia arriba y diga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y luego tengo la mejor noticia del mundo. Jesucristo vivió una vida sin pecado. Fue a la cruz para expiar tus pecados, para tomar la ira que te correspondía. Él entregó su vida. La paga de nuestro pecado es muerte. Murió en tu lugar y retomó su vida. La muerte no pudo retenerlo. Hombre, esas son buenas noticias. Eso es la buena noticia. Y eso es lo que necesita ser predicado y proclamado. Fíjate en lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y verás esto a lo largo de las Escrituras. Describí algunos de los pasajes aquí. Él dice, pero debes continuar en las cosas que has aprendido y estar seguro de saber de quién las has aprendido y que desde la niñez has conocido ¿qué? Las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuchaste la palabra te hace sabio para la salvación. Ahora continúa en la palabra. Timoteo, no llegues a este punto donde estás aburrido con la palabra. Conoces la palabra, he leído la palabra, he leído este libro 10 veces en mi vida. Voy a buscar señales y maravillas. No, permanece en la palabra y lo veremos en un minuto aquí. Buscas al Señor, buscas la palabra y luego seguirán las señales y prodigios. Y entonces realmente tendrás discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Y si esta mañana estás en un lugar donde la palabra se ha vuelto aburrida para ti, no hay emoción por la palabra, escucha, el problema no es con la palabra, el problema es con tu corazón. Y necesitas pedir a Dios que quite esa dureza de tu corazón, porque esta es la palabra del Dios viviente que habla de Dios, que habla de quiénes somos en Dios, para hablar sobre lo que el Señor ha hecho por nosotros, por lo que está haciendo, por lo que va a hacer. La palabra es buena, la palabra es buena. También nota que esto es después de la resurrección del Señor. Hay 2 hombres en el camino a Emaús y el Señor se les acerca y comienza a ministrarles. Y dice en Lucas 24:27, al principio de Moisés y todos los profetas, entonces ¿qué hace el Señor? Predica la palabra, les explicó en todas las Escrituras las cosas concernientes a Él mismo. Entonces tomó el Antiguo Testamento y comenzó a mostrarles todas las profecías sobre el Mesías y cómo Él había cumplido esas profecías. Y luego, en el versículo 31, después de algunos diálogos con ellos, dice que entonces sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Sus ojos fueron abiertos a través de la palabra. No fue a través de una señal de maravilla, sino a través
de la palabra. Aunque hubo señales que se cumplieron, de acuerdo con la palabra. Y desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro, me encanta esto aquí, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y mientras nos abría las escrituras. El Señor trajo la palabra, el Señor trajo el evangelio y sus corazones comenzaron a arder en ellos y sus ojos fueron abiertos. El Señor lleva a las personas a la salvación a través de las escrituras, mediante la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, las señales están bien, son buenas, pero las escrituras son lo que salvan. Y de nuevo, las señales están bien y son buenas, pero son las escrituras, es la palabra de Dios la que te hará crecer, renovarte, edificarte, equiparte, exhortarte, lavarte, instruirte, reprenderte, darte forma, ayudar a completarte, iluminar el camino para ti, pongo, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría dar 10 versículos para cada uno de estos puntos. Los hemos revisado muchas veces. No dice crecer por señales y maravillas. Desead la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis. Nuestra mente se renueva no a través de señales y prodigios, sino a través de la palabra de Dios. Mi pensamiento cambió a través de las escrituras. Y nuevamente, los signos y prodigios son buenos. Esto no es como, oye, malditos señales y prodigios. No, es glorioso. Pero las escrituras son las que salvan almas. El evangelio, las escrituras son las que te hacen crecer. Las escrituras te dan discernimiento para saber qué es de Dios y qué no lo es. Llegaremos a eso en un segundo. Y de nuevo, señales y maravillas son maravillosas y están bien. Pero aquí está la cosa. Dios no dice, honro las señales y maravillas sobre mi propio nombre. Nunca ves eso. Pero Él dice, el salmista escribió, porque has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre, en el Salmo 138:2. Así que si Dios honra su palabra por encima de su propio nombre, necesitamos honrar la palabra de Dios. Y si tienes una baja estima de la palabra de Dios, como que solo te interesan los signos y maravillas y te sientes súper espiritual, rechazando la palabra de Dios y enfocándote en este alboroto. No, la Biblia dice que eso no es espiritual en absoluto. Eso puede convertirse en una búsqueda carnal muy rápidamente, porque vamos a ver en un segundo. Eso es lo que estaba pasando con estos escribas y estos fariseos, así como con las masas. Observa el versículo 39. Y estamos construyendo sobre cosas aquí. Vamos hacia algún lugar con esto. Dice, una generación malvada y adúltera busca una señal. No se le dará ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás. Así que no fueron solo los escribas y los fariseos los que dijeron, dame una señal. También eran las multitudes que estaban densamente reunidas. Así que pienso que es como algo de hombro con hombro. Y hemos visto esto a lo largo del ministerio del Señor, donde el Señor sanaría a alguien. El Señor multiplicaría el pan y alimentaría a las masas. Y luego volverían, no tanto por el evangelio. Habría un remanente, pero en su mayoría, oye, queremos otra señal, queremos otra comida. ¿Dónde está el comedor hoy? Y a menudo el Señor los corregía. Las multitudes estaban allí con los fariseos y los escribas. Nuevamente las multitudes estaban reunidas densamente y comenzó a decir, esta es una generación mala. El Señor los reprende directamente. Él está diciendo, no voy a tener espacio para esto en mi ministerio. No voy a permitir que esto suceda, donde sus hombres carnales vienen a llenar su carnalidad, a ser deslumbrados. Y entonces les lanzo un par de migajas para mantenerlos cerca. El Señor simplemente dice, son malvados, son perversos, son adúlteros. Y me río un poco de las personas que se llaman cristianos de letra roja. Nosotros solo nos gustan las letras rojas, el dulce Jesús. Hermano, ¿has leído esas letras rojas? Jesús es implacable a veces y les está diciendo directamente, estás bajo la ley, estás condenado. Pero aquí está el profeta Jonás, aquí están las buenas noticias. Estas son malas noticias, pero aquí están las buenas noticias. Y el Señor está haciendo esto por amor. Escucha, es amoroso ser sincero con las personas, absolutamente lo es. Estas son esas heridas de un amigo. El Señor los está hiriendo para que puedan ser sanados. Otra vez directo, imagina entrar, todos ustedes son malvados, todos ustedes son malvados. Probablemente lo haya dicho antes, me incluye a mí. Todos somos personas pecadoras, pero alabado sea Dios y Jesús, tenemos salvación, a Él sea la gloria. Amén. Es interesante también, y en tus notas se repite Lucas 11, 29. Debería ser Lucas 23, 8 a continuación. Realmente eran un reflejo de su rey pecador, o tal vez su rey era un reflejo de ellos, porque, fíjense aquí, en Lucas 23, 8. Ahora bien, cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues había deseado verlo durante mucho tiempo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba ver algún milagro realizado por él. Así que no fue él escuchando, este es el Salvador, este es el Mesías,
Este es aquel que la humanidad ha estado buscando desde que el hombre comió de ese árbol en el jardín. Gloria a Dios, ha venido el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Él simplemente dijo, hombre, he oído acerca de algunos milagros, quiero ver una señal. Jesús, hazme un truco de magia. Y es triste porque muchas personas hoy en día prefieren un buen espectáculo sobre el Salvador resucitado. Están más preocupados por su apetito carnal que por su necesidad espiritual. ¿Ves eso en el mundo? Lo hemos enseñado en las Escrituras. Así es el mundo. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Jesús estaba enfocado en el Padre. Él dice que el mundo está enfocado en la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Un apetito carnal. Él dice que el mundo pasa con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si solo quieres desear lo carnal y rechazar al Señor, mira, puede ser placentero por un tiempo, pero al final su camino es la muerte. Y luego, tristemente, vemos el mismo comentario sobre la iglesia. Según de Timoteo 4:1, es donde el Señor exhorta a Timoteo, predica la palabra. Es un mandato de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia, etc. Y luego dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La doctrina es la enseñanza bíblica. Doctrina significa enseñanza. Enseñamos la palabra, pero según sus propios deseos, porque tienen comezón de oír, amontonarán para sí mismos maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Así que dinos cosas que satisfagan nuestro apetito carnal. Danos entretenimiento, danos pan y circo, por decirlo así. No estamos interesados en estos dichos del Espíritu. No estamos interesados en la Escritura. Nos gusta la idea en nuestras mentes pensando, oye, ¿sabes qué? Todo está bien con Dios, pero realmente no queremos al Señor. Solo queremos que la gente nos haga cosquillas en los oídos y nuevamente aplacar nuestro apetito carnal. Jesús llama a estas personas nuevamente malas y adúlteras. Él dice que esta es una generación mala y adúltera. Creo que la mayoría de las generaciones probablemente han sido como esa generación. Y nuevamente, ¿por qué está diciendo esto? Es interesante. Más adelante en Mateo, en el capítulo 16, todo este asunto surge nuevamente. Es interesante. Surge 2 veces. Cuando el Señor lo revisa por segunda vez respecto a esto, obtenemos un poco más de comprensión sobre su maldad. Dice que cuando los fariseos y saduceos vinieron y para probarle, le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Ahora son específicos. Queremos ver una señal en el cielo. Y él le respondió y dijo, cuando es por la tarde, decís que habrá buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana habrá mal tiempo hoy porque el cielo está rojo y amenazante. Y luego nuevamente el Señor simplemente lo reprende. Soy un tipo de letras rojas. Él dice, hipócritas. El Señor lo confronta directamente. Él dice, no voy a dejar espacio para esto. Esto no tiene lugar en mi ministerio. No voy a dejar ni una pulgada para que entre la herejía y digamos, bueno, comeremos los huesos y escupiremos la carne. Él dice, no, ustedes son hipócritas. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera busca señales y no se le dará ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás, y los dejó y se fue. Así que por segunda vez dice, recibís la señal de Jonás. Y llegaremos a eso en un segundo. Pero observan un par de cosas que están haciendo, que el Señor menciona específicamente, o que la Escritura destaca. Número 1, están probándolo. Están poniendo a prueba a Jesús. Es como si estuvieran diciendo, necesitas hacer esto para que creamos en ti. Vamos a ponerte a prueba. Y aquí está el asunto. No nos acercamos a Dios en nuestros términos. Nos acercamos al Señor en sus términos. ¿Y cuántas veces la gente dice, si Dios hiciera esto o aquello por mí, entonces creeré en Él? Entonces Dios hace esto o aquello, luego creeré. Eso es poner a prueba a Dios. Voy a ponerte a prueba. Si realmente eres Dios, entonces vas a hacer esto. Y si no haces esto, entonces no eres realmente Dios o no me amas de verdad. Hombre, eso le pasa a tantas personas. Y es tan triste cuando la gente cae en eso porque, chicos, ya ha hecho tanto. Todo buen regalo y perfecto viene del Padre de las luces desde arriba. Ese aliento que acabas de tomar es un regalo de Dios, que ni siquiera pensaste en tomar, porque Él ha diseñado tus pulmones para respirar sin que tengas que pensar. Recuerda respirar. ¿No sería horrible? Recuerda respirar. Simplemente respira naturalmente. Así te diseñó Dios. Observa Hechos
17, 26. Él ha hecho de una sangre cada nación de hombre para habitar la faz de la tierra. Dios te creó, te hizo de una sangre. Hay una raza, la raza humana. Necesitas saber eso también. No hay múltiples razas. Darwin es un mentiroso y también lo es Hitler. Y si dices que eres un evolucionista, entonces básicamente necesitas saber que eso es lo que Hitler, en evolución hay una raza superior y una raza inferior. Y si la evolución es verdadera, la superior debería destruir a la inferior. Como bueno, no creo eso. Bueno, eso es lo que es la evolución y es satánica y está equivocada. Hay una raza, la raza humana, hay etnias y demás, pero mira, alrededor de la habitación estás mirando a tus primos de una forma u otra, tal vez tu hermano, hermana, esposo, esposa, pero al mínimo si retrocedes lo suficiente, este es tu primo. Justo a tu lado, no importa la cantidad de melanina o lo que sea, algunos tienen un poco más, otros un poco menos, pero todos somos de nuevo descendientes de Adán y Eva. Hay una raza, hay una sangre. Por cierto, eso también es ciencia. Si crees en la ciencia real, si crees en teorías, entonces puedes decir, tengo una teoría, vengo de un mono, hermano, no hay evidencia de eso, eres ridículo. Eso es suprimir la verdad con injusticia, porque Dios te está convenciendo de pecado y dijiste, no, yo vengo de un mono, no, Dios te hizo y eres un pecador, vas a rendir cuentas y necesitas arrepentirte. Pero Dios te hizo, Dios te dio aliento, te puso en la faz de la tierra y dice que ha determinado los tiempos señalados y los límites de sus moradas. Te puso donde estás a propósito. ¿Por qué? Para que busquen al Señor y con la esperanza de que puedan buscarlo y encontrarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Él te ha hecho, te ha puesto en un lugar específico y lo hizo con la esperanza de que lo llamaras. Y Él está justo ahí listo para que lo llames, tocando la puerta de tu corazón diciendo, abre, déjame entrar y cenar contigo. Como el Espíritu de Dios convence a todos los hombres de pecado, justicia y juicio. Aquí estoy, no tienes que subir a las alturas del cielo o a la parte más baja del mar. Llámame y te salvaré justo donde estás. Ese es su mensaje para ti hoy. Él quiere salvarte hoy si no le has llamado. Fíjate en Mateo capítulo 5 versículo 45. Jesús dice del Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Muéstrame una señal, bueno hermano, el sol está ahí, es una señal, y también lo es la lluvia que vino hace un día, y si Dios quiere vendrá mañana, Dios proveyéndonos cuando estamos no digno de eso. Luego Romanos 5:8, muéstrame una señal, Dios. Pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros y porque aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más entonces, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira por medio de él. La señal de Jonás fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Entregó su vida, la tomó de nuevo para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Y entonces los hombres claman, quiero más, eso es malvado, eso es malo. Eso es poner a prueba a Dios. Además, Él dice que puedes discernir las cosas naturales, porque tenían un apetito carnal natural. ¿Ves? Puedes ver el cielo y puedes decir cuándo va a llover, pero no puedes discernir el Espíritu, las cosas del Espíritu de Dios, porque eres como bestias brutas que dicen, aliméntame. Es como cuando alimentas a tu perro y he notado que lo inhalan. Es como si necesitaras salir a tomar aire. ¿Te gustaría una taza de agua? Quiero decir, es simplemente como devorado. Eso es una bestia bruta. Ahí está la comida, la estoy devorando. Quítate de mi camino. Un apetito carnal. Y nuevamente no es el hombre que ha caído. Las bestias están sujetas a la caída del hombre. Pero esa es su naturaleza brutal. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. No estamos llamados a tener una naturaleza brutal. Debemos tener autocontrol. Pero esto mostró su naturaleza bestial, por así decirlo. De nuevo note, 1 Corintios 2:13. Hablamos de estas cosas no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, ni puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Todas las cosas que el Señor decía sobre la salvación eran necedades. Como alimenta mi apetito carnal, Señor, multiplica los panes y los peces. Muéstranos una señal, de esto otro no estamos interesados.
Y de nuevo es Judas 10, pero estos hablan mal de lo que no conocen. Nuevamente están hablando mal de Jesús. Porque que sepan, naturalmente, como bestias brutas, y con estas cosas se corrompen a sí mismos. Ay de ellos. Y hay tantas personas por ahí que solo tienen un apetito carnal. E incluso al poner a prueba a Dios, Señor, provee para mí esto, aquello y lo otro, entonces creeré. Y Él ha provisto de nuevo, el Padre ha provisto a su Hijo, que murió por tus pecados y resucitó de la tumba y quiere darte el Espíritu Santo de Dios. Pero los hombres brutales dicen, no quiero eso, solo quiero cosas carnales. Solo quiero el aquí y ahora, quiero que mis 5 sentidos estén satisfechos. Y el Señor dice, esto es algo malvado y perverso. Fíjate en lo que dijo el profeta Jeremías. Él dice en Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me han conocido, son hijos insensatos, no tienen entendimiento. Observa, son sabios para hacer lo malo, pero para hacer el bien no tienen conocimiento. Entonces, de nuevo, son sabios para el apetito carnal, pero las cosas de Dios. Analfabetos. Escucha, los hombres carnales quieren complacer a la carne, quieren ser entretenidos, quieren ser sorprendidos. Tienen poco interés en el Dios que los creó, los sustenta, provee para ellos, murió para salvarlos. Y si ese eres tú, necesitas prestar atención esta mañana. Eclesiastés 12:6. Recuerda a tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata, o se rompe el cuenco de oro, o se quiebra el cántaro en la fuente, o se rompe la rueda en el pozo. Entonces el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidades de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Entonces está diciendo que estás persiguiendo cosas vanas. Necesitas arrepentirte porque está establecido que el hombre muera una vez, luego el juicio. Necesitas llamar al Señor si lo tienes. Escucha, las cosas de la carne no pueden dar a luz las cosas del Espíritu. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, si son solo búsquedas carnales y vamos a acercarnos a Dios con eso, no, necesitamos adentrarnos en la palabra, ser un pueblo de adoración, oración. Y la carne tampoco se satisface nunca porque otra vez el Señor les ha mostrado señales y maravillas en abundancia y ellos dicen, muéstranos otra. Proverbios 27:20, el infierno y la destrucción nunca se llenan, así los ojos del hombre nunca se satisfacen, muéstranos otro. Y nuevamente en todo esto están cometiendo adulterio espiritual porque el Dios del cielo, el Dios que los creó, está justo delante de ellos. Y en su lugar están adorando al Dios de su vientre, su apetito carnal, y el Señor dice, esto es malvado y generación perversa. Ahora escucha, hay aplicación para nosotros como creyentes aquí. Buscar señales primero, como muchos lo hacen, es una forma segura de ser engañado. Hay muchos cristianos que llegan a este punto de no querer estar en la palabra. Pierden interés en la Escritura. Eso no tiene nada que ver con la Escritura. Es un reflejo de un corazón endurecido. Y dicen, queremos señales y prodigios. Y nos vamos a reunir y vamos a emocionarnos y demás, y muéstranos una señal. Y luego las cosas rápidamente se salen de orden bíblicamente y lo llaman espiritual cuando es solo carne. Y te diré que cuando caes en ese lugar, eres un blanco para el engaño, porque no estás fundamentado en la palabra, así que ni siquiera tienes un medio para probar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y la Biblia habla constantemente de señales y maravillas mentirosas que están ahí para tratar de engañar a la gente, para tratar de hacerla tropezar, para tratar de desviarla. Observa 2 Tesalonicenses 2:9. La venida del inicuo es por obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira y para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que estos escribas y fariseos estaban haciendo. Y la Escritura dice que este anticristo vendrá con señales y maravillas mentirosas que van a atraer el apetito de los hombres, su apetito carnal, las personas que no aman la verdad y van a ser engañadas. Van a ser desviadas por estas señales y maravillas mentirosas. Y escucha, esto le puede pasar a un cristiano. Muéstrame una señal, muéstrame una maravilla. ¿Era tan espiritual? Todas estas cosas sucedieron, polvo de oro cayó y cosas por el estilo. Las Escrituras no queremos nada de eso. Observa Mateo 24:23. Jesús dice, si alguien te dice, mira,
Aquí está el Cristo. El Cristo aquí significa el ungido. Aquí está el ungido. Ay, no lo creas, porque falsos cristos y falsos profetas se levantarán y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Si fuera posible, incluso a los elegidos. Mira, te lo he dicho de antemano. Las señales y maravillas son maravillosas. Pero si no estamos arraigados en la verdad, ¿cómo vamos a distinguir un verdadero signo de un falso signo? Y tener un apetito por las señales y los prodigios, pero no por las Escrituras o el Señor mismo, es un lugar vulnerable y malvado. Se nos dice que busquemos al Señor. Se nos dice que busquemos primero el reino de Dios y luego seguirán las señales y prodigios. Observa Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que crean, aquellos con fe en el Señor. ¿Cómo crece mi fe en el Señor? La fe viene por oír la palabra de Dios. Así que buscamos al Señor. Y luego dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si beben algo mortal no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y se recuperarán. Así que Él dice, búscame primero, cree en mí, haz que tu fe crezca a través de la palabra, y luego seguirán señales y maravillas. Y luego, al ser sólidos en las Escrituras, sabrás que es de Dios y que no lo es de Dios. Entonces Jesús dice, no se les dará ninguna señal, excepto la señal del profeta Jonás. Y no entraré en detalles profundos sobre esto, pero Jesús no solo cumplió profecías específicas en el Nuevo Testamento. Hay muchos aspectos de las vidas de los patriarcas y profetas en el Antiguo Testamento que fueron una imagen de Jesús que vendría. José, rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, y sin embargo al rechazarlo, Él los salvó. Bueno, Israel rechazó a Jesús, fue a la cruz para proporcionar el medio para salvar tanto a judíos como a gentiles. Moisés habla de un profeta que vendría después de él, que sería como él. Y dice, deben escucharlo. Moisés fue un libertador. Jesús es el libertador definitivo. Incluso en la vida de Sansón, de todas las cosas. Cuando toma la quijada de un asno y mata a 1000 filisteos. ¿Sabes que eso es una imagen de Jesucristo? Tú dices, bueno, no leí sobre eso en el ministerio de Jesús. Bueno, puedes leer sobre eso en su segunda venida. Eso es parte de su ministerio también. Porque si un hombre toma la quijada de un asno y mata a 1000 enemigos de Dios, estará cubierto de sangre desde la cabeza hasta los pies. Y cuando el Señor regrese, se dice que sus vestiduras estarán teñidas de rojo por pisotear a las naciones que una vez más lo rechazan. Y así señala a Jonás. Versículo 44, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Nínive estaba en gran rebelión. Llegaron al punto donde su pecado había llegado al cielo. Ya no se avergonzaban de su pecado y estaban a punto de ser juzgados. Cuando una nación llega a un punto en el que ya no se avergüenza de pecar, especialmente de inmoralidad sexual grave, bíblica e históricamente, el juicio viene después. Ora por esta nación. Dios todavía quiere ver a los hombres ser salvados. Siendo fiel cuando somos infieles, envía a Jonás, un profeta, para decirles que se arrepientan. Bueno, a Jonás no le caían bien. Escucha, eran un pueblo violento que desollaba a las personas vivas. Jonás quería verlos juzgados, así que Jonás va a Jopa, la moderna Tel Aviv. Si vas a Israel con nosotros, esa es la primera parada a la que vamos. Y él dice, voy a ir a Tarsis, que era el punto más lejano en el mapa que conocían. Ellos pensaban que después de Tarsis era el fin del mundo. Está allí en España, justo antes de que te adentres en el océano Atlántico. Él sube a ese barco y sabemos cómo se desarrolla la historia. Una tempestad mortal cae sobre ese barco. Estos marineros experimentados piensan, esto es todo, vamos a morir. Están haciendo todo lo posible por salvarse, lo cual es una representación de los hombres tratando de salvarse por sus propias obras. Y están tratando de salvarse por el pecado de Jonás. Y en eso Jonás es un tipo de Adán. El pecado de Adán trajo una tempestad mortal sobre toda la humanidad. Finalmente logran despertar a Jonás. Oye, estamos invocando a nuestros dioses, ¿por qué no invocas al tuyo? Jonás finalmente reconoce que las tormentas, ya sabes, están ahí por él. Y dice, si me arrojan por la borda, salvaré todo el barco. Un hombre arrojado por la borda salvará todo el barco. Están incómodos con eso, lo intentan más. Luego finalmente dicen, bien, Dios, sé misericordioso con nosotros. Y ahora se están moviendo hacia los hombres, humillando su corazón y llamando a Dios.
sé misericordioso con nosotros, estamos a punto de tirarlo por la borda. Lo lanzan por la borda e inmediatamente la tormenta cesa. Él es una imagen de Jesús. Lo arrojan por la borda y la tempestad mortal desaparece. Están salvados. Y luego Él fue tragado. Jesús terminó la obra en la cruz. Jonás nuevamente fue lanzado. La tempestad cesó y luego fue tragado por un gran pez. Y dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es una representación de lo que haría Jesús. Por eso se menciona la señal de Jonás, que es una señal escritural. Juan capítulo 2, versículo 19. Jesús respondió y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: este templo ha llevado 46 años en construirse y tú lo levantarás en 3 días. Nuevamente, hombres carnales. Pero hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que les había dicho esto. ¿Y en qué creyeron? ¿En las señales? No, creyeron en las escrituras y en la palabra que Jesús había dicho. Ahora escucha, Jonás y el vientre del pez se arrepintieron. Esa es la lección de Jonás. Y si miras la vida de Jonás, lo hizo mejor en esa lección. Cuando estaba fuera de esa lección, hombre cabezón, en esa lección, gloria a Dios. Jesús fue al vientre de la tierra. Necesitas saber que Él no fue atormentado en el infierno. Necesitas saber eso. Porque eso es lo que proponen los falsos maestros. Esa es una doctrina de demonios. Fue introducida por primera vez por John Calvin, solo para que lo sepas. Dijo que el Señor no expió completamente nuestros pecados en la cruz. Bajó y fue atormentado en el infierno. Eso no es bíblico, no es conforme a las Escrituras. La gente de la palabra de fe enseña eso hoy. Joyce Myers, Kenneth Copeland, tus Joel Steens, tus predicadores del dinero, enseñan brujería, ya sabes, disfrazada de cristianismo. Pon fe en tus palabras, crearás tu futuro. Eso es brujería. Imagina lo que quieras, una imaginación vana. Habla y sucederá, manifiéstalo. No digo eso para atacar a alguien, lo digo para exponer a los herejes y espero que la gente se salve. Enseñan que Jesús estuvo en el infierno y que el Padre lo sacó por un tecnicismo. Él habló y puso fe en sus palabras y así fue como Jesús salió del infierno. Es vil, es malvado, es una doctrina de demonios. Y los frutos de las personas que predican eso, el fruto de su vida, incluso expone su doctrina malvada. Jesús descendió al centro de la tierra y predicó a los espíritus allí. Él absolutamente expuso al diablo. Hizo un espectáculo público del diablo y sus demonios diciendo: he muerto por sus pecados. Está terminado. Y aquellos en el seno de Abraham, un lugar de paraíso, que tenían fe en el Cristo venidero, estaban en cautiverio. Se dice que tomó a los cautivos y los llevó al cautiverio, a la presencia del Padre. Y este es el Evangelio. Y él dice: obtienen la señal del Evangelio. 1 Corintios 15, 1. Además, hermanos, os declaro el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual sois salvos, si retenéis lo que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque os entregué primero todo lo que también recibí. Nuevamente, aquí está el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al 3er día según las Escrituras. ¿Quieres una señal? Te daré el Evangelio. Luego observa aquí 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron con la predicación de Jonás, y en verdad uno mayor que Jonás está aquí. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y de hecho, uno mayor que Salomón está aquí. Jonás regresó y fue una señal para ellos. Escucha, si estás en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, vas a salir oliendo a pescado, pareciendo un pez, probablemente con algas incrustadas en la piel. Los ninivitas adoraban al dios pez Dagón. Así que Jonás mismo fue una señal, pero más que eso, predicó un mensaje de arrepentimiento en el poder del Espíritu Santo. Clamó: tienen 40 días y Nínive será destruida. Así que la gente de Nínive creyó en Dios, proclamaron un ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El rey ordenó, dijo: todos deben ayunar, necesitamos arrepentirnos, debemos alejarnos de nuestros caminos malvados. Incluso hicieron que el ganado y las ovejas ayunaran y se vistieran de cilicio. Y Dios lo vio y se arrepintió, y Dios los perdonó. Y obviamente llegaron a la fe, porque Jesús dice que estos hombres en el día del juicio te van a condenar. Ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y tú no te estás arrepintiendo con la predicación de Jesucristo.
Y luego él habla de la reina del sur también, de quien leemos en Primero de Reyes, capítulo 10. Ella escuchó de la fama de Salomón, oyó del Señor obrando a través de Salomón. Ella fue a probarlo con preguntas difíciles, él respondió sus preguntas. Y luego en el versículo 9 de Primero Reyes 10, ella dijo: bendito sea el Señor tu Dios, que se deleita en ti, poniéndote en el trono de Israel, porque el Señor ha amado a Israel para siempre. Por eso te hizo rey, para hacer justicia y rectitud. Ella escuchó de lejos sobre el Señor y dijo: estoy buscando eso, estoy buscando. Y ella respondió y llegó a la fe. Aquí están estos hombres, el Señor está justo delante de ellos. Y en lugar de buscar, están tratando de suprimir la verdad y simplemente decir: llena mis deseos brutales. Y él dice: ella también se levantará y os juzgará en el juicio. Ellos se arrepintieron de nuevo con la predicación de aquellos que eran mucho menores que el Señor Jesucristo. Si no has invocado su nombre, hoy es el día de salvación. Pongámonos de pie y cerremos con una oración. Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te honramos, Dios. Oh Señor Dios, espero y rezo para que no seamos hallados como personas buscando señales, poniéndote a prueba como personas carnales con un apetito carnal. Señor, despierta en nosotros nuevamente un hambre por ti, un hambre por la palabra, un hambre por predicar y proclamar el Evangelio. Y oh Señor Dios, danos discernimiento, Dios, con señales y maravillas. Y haz lo que quieras en esas cosas, pero que nuestro deseo sea por ti en las Escrituras. Ahora camina según la palabra. Y nuevamente, si no lo conoces hoy es el día de salvación. Necesitas llamarlo hoy antes de que el cordón de plata se suelte. No se nos promete el mañana. Y si lo has estado postergando diciendo: tengo que ir a perseguir deseos brutales, entonces me acercaré a Jesús. Necesitas morir a eso hoy. Llámale hoy. Quien invoque el nombre del Señor será salvo. Dice: Señor, soy un pecador, creo que moriste, resucitaste de la tumba. Sálvame, Señor, sé misericordioso conmigo, sé mi Señor todos mis días. Él te encontrará donde estés. Vamos a adorarlo mientras cerramos aquí.